y ella se ha desempeñado en más de 60 países. Pedro, te pido si esta vez podemos respetar los 6 minutos. Gracias. Muy bien, bien. Primero, enhorabuena por haber tenido esta iniciativa a 20 días de vuestras elecciones nacionales. Quiere decir que si este gobierno que vaya a entrar lo tiene en su cartera de actuación, estupendo, y si no, habrá que enseñarle y habrá que presionarle para que tome decisiones sobre este tema metropolitano. ¿Por qué? Porque si la metrópolis o las metrópolis de un país no funcionan, ese país no funciona. Y el tema de estas metrópolis no es un tema local, no es un tema de los alcaldes de la metrópolis, que no tienen ni funciones ni presupuesto para hacer frente a un funcionamiento de estas metrópolis a nivel global, porque ya los países no se relacionan como países, se relacionan a través de sus metrópolis, que son las que determinan ese juego internacional. Si Buenos Aires no funciona, Argentina no funciona. Pero yo diría más, si Buenos Aires funciona mal, es el gobierno nacional el que funciona mal porque no ha sido capaz de hacer frente a sus responsabilidades de gobierno nacional, porque las metrópolis es un problema nacional, no es un problema local ni de municipios. Hemos estado todos de acuerdo que es importante la institucionalidad. Yo diría más que importante, es esencial esa institucionalidad, y nadie pone en duda eso entre los que estamos interesados en este tema, ¿no? Ahora bien, ahí tenemos dos problemas. Y lo que no tenemos es ya que seguir hablando de descripciones empíricas, de análisis de 200, de 2000 metrópolis, sino concretar soluciones que son las que funcionan y las que no funcionan. Yo cuando hablo de metrópolis, y lo has dicho tú, Diego, al principio, tienes en cuenta que las 500 ciudades metrópolis, no estoy hablando de 2.000 ni de metrópolis de 300.000 habitantes, que para Madrid es un barrio y para Nueva Delhi es un bloque de viviendas, ¿no? Estoy hablando de metrópolis por lo menos de 1 millón de habitantes. Esas son 500 alrededor del mundo y producen el 75% del Producto Interior Bruto del mundo. Por lo tanto, estamos hablando de la estructura de gobernanza del mundo a través de unas metrópolis que funcionen y no de unos países que no sepan gestionar sus metrópolis. ¿Qué maneras hay de manejar las metrópolis? Pues en realidad he dicho que las metrópolis se parecen más a los países que a los municipios. Los municipios es evidente, es un sistema unitario, con una jerarquía, la heredamos de los romanos nosotros y la llevamos a Latinoamérica. Pero estamos hablando de unos sistemas de gobierno que tienen un Producto Interior Bruto similar a países. Buenos Aires tiene un Producto Interior Bruto similar a Perú o a Colombia, similar a Dinamarca, similar a Tailandia. Eso no se maneja con una mesa de alcaldes que se sientan alrededor con sus pocos presupuestos y con sus pocas competencias para ver en qué coordinan las basuras o qué coordinan el abastecimiento de agua. Se necesita un gobierno con capacidad. Entonces, los gobiernos de los países no hay más que 3 tipos, o 3 tipos y medio. Un gobierno central, unitario, un gobierno federal o una confederación. Y lo que están haciendo los alcaldes al reunirse alrededor de una mesa y ver qué temas pueden solucionar es una confederación. Y las confederaciones en la historia de la humanidad no han funcionado. Funcionan 100 años, etcétera, pero no funcionan. Las metrópolis se tienen que organizar de una manera más institucional. De ahí lo que existe es la posibilidad de un sistema unitario delegado devuelto o de un sistema federal. Y no podemos entrar ahí porque tenemos 6 minutos. Ahora bien, lo que está claro es que esas metrópolis, en ese sistema legal que establece ese nivel formal de las metrópolis, tiene que haber 3 elementos esenciales que se definan: competencias, presupuesto y representatividad. Porque si no se tienen esas 3 cosas, bueno, pues es un juego de formalismos institucionales, pero que no se desarrollan. Y ahí hay un problema. Porque si las metrópolis son parte esencial, y yo creo que lo ha dicho Gabriel o lo has dicho tú, Jordi, son parte esencial de la eficacia y del funcionamiento de un Estado, son parte de ese mecanismo de Estado, es el Estado el que tiene que delegar o devolver funciones de Estado a esas metrópolis. Y eso en un sistema federal es parte de la sistemática. En un sistema unitario no lo es. Pero de todas maneras, aunque es parte de la sistemática, tiene que ser parte de esa estructuración legal, los estados no quieren devolver esas funciones hacia las metrópolis, porque entre otras cosas, si esas metrópolis son el 80%, como en Manila o como en El Cairo,
o el 50% del PIB nacional, como en Santo Domingo o en vosotros se ha dicho entre el 50 y el 70% de Buenos Aires, evidentemente, si existe un gobernador metropolitano que tiene todas esas competencias de nivel estatal para gestionar la metrópolis, que son las que funcionan, esas son las que funcionan, las que tienen unos gobernadores capaces de gestionar esa metrópolis. El Estado no quiere, porque si no al día siguiente el gobernador metropolitano de Manila le llama al presidente de Manila y le dice: oye, como yo estoy gobernando el 70% del país, ¿por qué no te vas a casa? Porque aquí el importante soy yo. Consecuentemente, ahí hay un problema político, que los estados no quieren delegar esas funciones estatales necesarias para el manejo de las metrópolis. Bueno, Argentina. Yo en Argentina veo las sugerencias que puedo dar para Argentina son dos. Una, para las que no son Buenos Aires, las otras metrópolis que no son Buenos Aires, que son metrópolis menores y metrópolis más de manejo fácil. Y ahí, como Argentina es un estado federal, me refiero a lo que he dicho antes, el sistema federal. Ahí las metrópolis son competencia del presidente provincial. No sé si lo llamáis así a vuestros presidentes provinciales, pero ahí ellos tienen unas funciones y que deben gestionar esas metrópolis. Se puede hacer en ese caso por delegación, y yo creo que el nivel y la complejidad de estas metrópolis no requiere más que una delegación de ese presidente o asumir las competencias directamente. No quiere ninguno, ni los gobiernos nacionales ni los provinciales, porque ensucia. La metrópolis tiene una complejidad de gestión que no saben desarrollarla y por lo tanto intentan evitar asumir esas responsabilidades y derivar en los alcaldes para que se reúnan y forman sus mesas de negociación. Pero yo creo que en Argentina esas metrópolis que no son Buenos Aires sí pueden estar gestionadas desde las provincias con el capital suficiente. No sé los presupuestos argentinos, pero por ejemplo en México los estados sí tienen una capacidad presupuestaria muy superior a los municipios para gestionar esas metrópolis. No conozco los presupuestos argentinos. En el caso, ahora sí. Antes he dicho que era necesario competencias, presupuesto y representatividad. Representatividad es o por una delegación del órgano superior o representación directa por una elección directa, y en vuestro caso, al ser una federación, es elección directa. Por lo tanto, no hay problema en ese sentido. Pero en cuanto a presupuesto, sí hay que tener en cuenta que los países que funcionan, los países desarrollados, tienen unos presupuestos públicos nacionales, locales y provinciales sumados entre un 30 y un 50% del PIB nacional. Y que dentro de esos países los que funcionan con unos niveles intermedios relativamente capaces y potentes dedican un 30% de esos presupuestos a esos niveles intermedios. Por lo tanto, si sumas estas cifras, las metrópolis deberían manejar entre un 10 y un 15% del PIB nacional en sus presupuestos. Del PIB nacional multiplicado por el número de habitantes, ¿no? Y estoy dando ya cuestiones concretas. En cuanto a las competencias que deben tener esas metrópolis, se tendría que aplicar el sistema de subsidiariedad que aplican los países más desarrollados como los europeos o el americano, y no nos da tiempo a entrar en esos procesos de reparto de competencias. Ahora bien, en el caso de Buenos Aires, tuvisteis en una época la delegación, ¿no? Es decir, cuando el presidente nacional elegía al intendente de Buenos Aires, ese es un proceso de delegación. Pero decidisteis hacer unas elecciones al intendente de Buenos Aires y en estos momentos tenéis una devolución directa, es decir, una elección directa de ese alcalde. El problema de Buenos Aires es, claro, ha pasado sus límites y en estos momentos necesitáis articular un diálogo o una institución que combine Buenos Aires y que combine la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, un 30% es parte ya del sistema metropolitano. Entonces, una institución que combine ambas instituciones o tiene que hacerse a través de una transformación constitucional, y estáis en el Senado y eso os tenéis que ser conscientes, ¿no? Porque para manejar esa totalidad se necesita un órgano que maneja esa totalidad y no el confrontamiento permanente que está habiendo entre Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y por lo tanto, o ampliáis Buenos Aires a incorporar el conjunto de la metrópolis o creáis un sistema donde esa provincia y esa ciudad tengan una coordinación mucho más establecida
formalmente. Y digo formalmente porque nosotros los países latinos, y cuando digo los países latinos, estoy hablando de Portugal, España, Italia, Francia, etcétera, en Europa, y vosotros, los países latinos, tenemos tendencia a pensar que todo, porque viene la herencia romana, que todo lo que no está aprobado por ley no existe. En los países anglosajones no es así. El diálogo social que se establece con suficiente legitimidad social se impone a la política y es más importante incluso que las cosas que están aprobadas, ¿no? Pero en nosotros es necesario esa aprobación. Por lo tanto, concluyendo, como veis, existen maneras de organizar las metrópolis que se asemejan más a los sistemas nacionales que a los sistemas locales, unas mesas redondas de alcalde que no tienen ni competencias ni presupuesto, sirven para pasar el tiempo durante 30 años hasta que te das cuenta que eso no funciona, entonces tienes que ir a palabras mayores. Aquel que funciona bien se sobrepone a los que funcionan mal. Tenéis una frase en Argentina que me encanta, que es: cocodrilo que se duerme se convierte en cartera. Conocemos muchas metrópolis que tardaron en tomar una decisión y otras la superaron y por lo tanto son más eficaces y dominantes en la estructura internacional. Y por lo tanto, aquel que se retrase en tomar las decisiones correctas, pues lo que está es mareando la perdiz y perdiendo la ocasión de posicionarse internacionalmente en la situación que le corresponde. Pero para obtener todas esas competencias, presupuesto y representatividad, tiene que ser con el visto del gobierno del Estado, y cuando eres un 80% del PIB de ese país, es muy difícil que un Estado central te conceda esos beneficios. Por lo tanto, hay una lucha por delante, pero no nos dejemos engañar por los sistemas confederales que se están aplicando en muchas metrópolis, como por ejemplo Bogotá o como por ejemplo el borrador ese que habéis hecho en Argentina, en Buenos Aires, hace unos meses. No sé si lo mantenéis o lo vais a revisar de fondo al fondo, pero mientras hagáis una confederación, más vale eso que nada, pero desde luego no es el camino y se perderán 30 años. Gracias. Gracias, Pedro. Le agregaste pimienta, como sabemos. Para finalizar, tenemos la presencia virtual, obviamente.